Como que te mueven el tapete de repente, ¿no? Sientes que esto no estaba planeado. Entonces, pues adaptarse no es tan fácil. No, es lo más difícil, Sí. porque queremos además visualizamos esto y queremos llegar aquí. Y para llegar ahí, de repente conocemos, sabemos, nos enseñaron Sí. un camino y de repente, pues que no. Y yo tengo que inventar ese camino para llegar hacia donde yo quiero llegar. Entonces, aquí hay cosas importantes. Uno, que el sentido de la vida no es uno. Ahora que estamos en el inicio de año, qué importante es darle sentido a nuestra vida, encontrar algo como nuestro propósito de vida. Parece algo muy sencillo, hay mucho texto, hemos leído, pero como que no lo hemos traído tan en la conciencia. Y para esto, pues, ¿quién mejor que Miriam Herrera Vargas? Ella es una estudiosa de la psicoterapia y especialmente en lo que es la logoterapia. ¿No? ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, gracias. Pues es un honor estar aquí nuevamente contigo. ¿Verdad? Hemos estado en otras otras experiencias, sí. Es verdad. ¿Cómo encontramos el sentido de nuestra existencia? Porque muchos nos planteamos la lista de propósitos, vamos a iniciar otro periodo más, pero ¿qué importancia es encontrarle un sentido a nuestra existencia? Pues mira, para empezar, yo diría que una cosa, el propósito, dijéramos, es diferente el sentido de la vida. Sí. Cuando hablamos de un propósito, una meta a que llegar, Sí. ¿verdad? Que es parte del sentido de la vida. Pero muchas veces confundimos porque pensamos que el propósito de la vida es algo que nos autorrealice, es algo que nos lleve a tener bienestar, que es lo que nos venden, ¿verdad? Pero realmente el propósito de nuestra vida sería la plenitud, o sea, vivir plenamente. Y eso no quiere decir que seamos felices siempre, porque la vida pues vamos caminando y hay tropiezos y demás. Entonces, pero cuando hemos hecho lo que nosotros teníamos y en conciencia hemos hecho lo que pudimos, lo mejor que pudimos, no importa si me equivoqué, si llegué a donde tenía que llegar, pero entonces yo voy sintiendo que he estado cumpliendo con un deber mío impuesto en conciencia y entonces voy caminando. Entonces, no es la meta, sino es el camino. ¿Tú ayudas a la gente cuando llega a alguna terapia o una depresión, por ejemplo? ¿Tú crees que es porque no encuentran ese sentido de su existencia? Pues mira, la depresión, o sea, es que lo que pasa Son es que la tantos palabra, temas, ¿verdad? exactamente, ¿no? Sí. O sea, que se asocian al sentido, ¿no? Una de ellas, la depresión, primero hay que ver que no sea biológica y a pesar, aunque sea biológica, se puede acompañar ese camino. ¿Qué sucede que no tenemos en cuenta? Que pensamos que yo tengo un sentido de vida y voy tras ese sentido y ese es el que va a haber. Pero realmente el sentido de vida se va dando conforme vamos viviendo y a diferentes etapas de la vida. A lo mejor el sentido de mi vida al nacer era sobrevivir y después, cuando yo era niño, pues buscar mi propia identidad, ¿no? Después, el sentido de mi vida podría haber sido conseguir una carrera, una profesión, un XXX. Ser mamá. Ser mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando no fui mamá? Entonces ya perdí el sentido de mi vida, ¿no? Y la gente bueno, porque ahorita todo le llaman depresión, ¿verdad? Pero Sí. bueno, entonces la gente no encuentra su camino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la verdad es que el sentido de la vida se va, no es una pregunta, sino que dijéramos, es responder a lo que la vida me pregunta, no lo que yo quiero de la vida. O sea, yo quiero ser mamá, pero ¿qué es lo que la vida me está pidiendo en este momento? ¿Verdad? Entonces, y además responder en conciencia y en libertad, porque muchas veces, porque la gente quiere, porque la gente dice, porque todos lo hacen, entonces ni sé si lo que estoy haciendo es lo que yo realmente quiero hacer o es a lo que me educaron para hacer. Entonces, por eso se pierden los sentidos, porque
porque las situaciones cambian. Sí, Por decir, tú dices ser mamá, y bueno, ¿qué tal si no pude? claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ya se perdió el sentido de mi vida. Es como adaptarte a lo que te toca vivir, Exacto. porque creo que cuando empieza esa regañadientes y ese que vives algo que no quieres vivir y ese pleito constante con tu existencia es lo que pues estás perdiendo el sentido de tu vida, ¿no? Exactamente, porque tú te estás peleando con algo que lo primero es que hablamos sobre el sufrimiento, ¿no? Sí, O sea, ¿qué es lo que me hace sufrir? Hay que ubicar, a ver, primero sentir que estoy sufriendo, porque entonces yo de repente estoy sola haciendo cosas y me siento mal y ya soy empresario, tengo éxito, me casé, tuve los hijos que quise, niña, varón, y no me siento llena ni feliz ni, o sea, no hay plenitud. no, y dejo una cosa y empiezo otra. No termino esto porque ya vi que no y voy para el otro. Entonces, porque no nos detenemos ahora, como yo digo, a ver, ¿qué es lo que la vida quiere de mí realmente en esta etapa que estoy viviendo? Hace 10 años, yo te comentaba que tengo 5 nietos, ¿no? Sí, Y hace 10 años que nos conocimos, 5 años, no sé, pues yo mi sentido de vida era fomentar la logoterapia y demás. Y ahí ya me pasaba yo las horas. Entonces, pero después, ahorita con los nietos, entonces digo, a ver, ¿cuál? ¿Ah? Entonces, pero yo comienzo todo esto con un sinsentido, porque yo fui mamá 24 horas y de repente me quedé desempleada. Y ahora no me enseñaron después de. Entonces, esta es, yo dijera, más que depresiones, la vida de repente te pone situaciones en donde tú tienes que buscar esos sentidos. ay, Entonces, dímelo, ¿eh? O sea, entonces, pero como que te mueven el tapete de repente, ¿no? Sientes que esto no estaba planeado. Entonces, pues adaptarse no es tan fácil. no, es lo más difícil, Sí. porque queremos además visualizamos esto y queremos llegar aquí. Y para llegar ahí, de repente conocemos, sabemos, nos enseñaron Sí. un camino y de repente, pues que no. Y yo tengo que inventar ese camino para llegar hacia donde yo quiero llegar. Entonces, aquí hay cosas importantes. Uno, que el sentido de la vida no es uno. Mientras más sentidos de vida yo tenga, si uno lo pierdo, voy a tener otros. Vaya, ¿no? Porque si mi sentido de vida es solo mi trabajo, el día que me jubile, ¿qué Oh, pasa? la frustración, sí, claro. Si mi sentido de vida son mis hijos, el día que se casen y se vayan de casa, o tú a saber, se van a vivir a otro lugar. O sea, ¿qué pasa conmigo? Y mira que en el caso de las mujeres, las expectativas con los hijos son, ¿verdad? Muy, muy grandes. Hay que como aterrizar un poco el papel de las que somos mamás, ¿no? Y que no son nuestros. Y que no son nuestros. Y que son personas que deciden, tienen su propia vida. Y muchas veces nos olvidamos que nosotros fuimos hijos y lo hicimos, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué mi hijo se fue de mi casa? Porque yo también un día me fui. Y no pregunté si mi mamá estaba de acuerdo o no, nada más le informé. Pero ahorita, pues como que no era la forma, no era así. Bueno, porque es mi expectativa, o es Claro. como a mí me enseñaron, pero la vida va cambiando y las personas van tomando sus propias decisiones. Pero la pregunta no se hace hacia afuera, sino hacia mí. A ver, en esta situación, ¿qué es lo que me pide la vida, no? Si somos católicos, muchos católicos dicen, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Sí. ¿Verdad? Pero los que no, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? El sentido de la vida es una respuesta, es una acción. Cuando hay depresión o hay neurosis, es porque no decidimos. O sea, estamos viendo un panorama diferente, no sabemos qué hacer y estamos paralizados. Y el tiempo que estemos paralizados, el tiempo que nos tarda en no aceptar una nueva situación, es el tiempo de sufrimiento. Es real. ¿Mm? O sea, no tenemos la habilidad, yo creo, ¿no? Exactamente. Nadie nos enseña esas habilidades que necesitamos en la vida para tomar decisiones y para adaptarnos a los cambios. Para empezar, el primer tipo, el primer que yo les daría es que en la logoterapia manejamos dos
técnicas, por decir, ¿no? La primera es el autodistanciamiento y para luego la autotrascendencia. ¿Qué sucede? Solo hacemos cosas. Y si eso no resulta, hago otra. Y si no resulta, ya hago otra. Y si no, me siento a llorar y mis El amigas, alguien que me estrés. escuche, el estrés. Ajá. Entonces, pero ahí quedamos en el mismo. Entonces, para empezar, yo tengo que hacer pausa, Sí. que no sabemos hacer. Estar solos con nosotros mismos, le huimos. Enseguida agarramos un celular, vemos el Netflix toda la noche. Entonces, el silencio conmigo amigo me habla de lo que yo necesito, de lo que yo quiero realmente, de lo que la vida me está pidiendo con la circunstancia que me está pasando ahorita, que siempre es una decisión que me está solicitando. Y yo quiero que esa decisión la tome otro. Es que fácil sería, ¿verdad? Que alguien abogue y decida por ti. Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hacer nada, me decía un hermano, y eso no lo sé hacer. Pues a veces la vida nos pide no hacer nada, porque necesitamos ese tiempo para reencontrarnos, ¿no? Reubicarnos y decir, bueno, esto era significativo para mí, me interesaba, me gustaba, me llenaba, pero hoy, Se acabó. pues a veces lo mismo que hacíamos, de repente un día ya nos deja de interesar. Es correcto. Y entonces ahora, ¿qué más entonces puedo yo hacer? ¿Ves? Pero siempre tengo que saber, conocerme es verme. ¿Qué estoy necesitando ahorita? Yo. A ver, ¿con qué cuento? ¿Qué fortalezas? Es lo que hace el logoterapeuta. Vemos a ver qué posibilidades hay. ¿Mm? Entonces alguien me decía, es que murió y yo tenía la idea que se tome la foto con la mamá y si no, eso. Entonces le digo, hay photoshops. O sea, ¿qué otras opciones? A ver, dime. Y vaya, ¿no? Entonces, o sea, vamos, hasta lo más, no es lo mismo. Entonces, bueno, pues está dentro de ti la persona que falleció. Y además lo que te enseñó se va a ser transmitido a tu hijo, entonces va a estar presente también. Entonces, pero la persona tiene que, no, ella quiere la foto. O sea, eso nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, nuestra santísima voluntad, Exacto. ¿no? ¿Y por qué la vida se lo llevó antes de que tome yo la foto? O sea, Sí. o que yo llegue, ¿verdad? ¿Por qué no me esperó? Entonces, a veces nos peleamos con estas cosas o a veces nos peleamos con, como tú decías, a veces estamos casados con lo perfecto. Entonces, cuando un hijo me sale mal estudiante o quién sabe, entonces yo quién soy, ¿no? Y me pasa porque nosotros hemos trabajado el tema de adicciones, prevención de adicciones, y hay muchas reuniones con papás donde no saben la inmensa culpa que cargan los papás cuando hay un hijo que está involucrado en adicciones, ¿no? Y muchas veces tenemos que aceptar que ellos toman sus propias decisiones y que nosotros como papás, como todos los papás, tenemos errores. O sea, digo, tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero hay un momento en que, o sea, definitivo que hemos fallado en algo, sí, porque somos seres humanos y Sí. tenemos que reconocernos así y aceptarnos y perdonarnos, ¿no? Y buscar opciones, o sea, ¿qué posibilidades? O sea, ¿qué posibilidades hay? Porque Víctor Frank decía que hasta el último momento tenemos la libertad de elegir ese camino. Él estuvo en un campo de concentración 4 años, en diferentes campos de concentración, y salió diciendo la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Y todo se nos puede arrebatar menos la vida libertad. tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Aún en medio de tus problemas, aún en medio de algo que estés viviendo que no te gusta, la vida siempre tiene un sentido. Y fíjate, esto que tú dices no lo encontramos, a veces lo quiero encontrar hoy, ahorita, en ese momento, necesito verlo. Y esto se da con el tiempo. Con el tiempo, de repente cuando yo miro atrás y digo, wow, si esto no me hubiera sucedido. Sí, quién no hace esa reflexión de repente, ¿no? O sea, tuve que haber vivido, de hecho hay un poema precioso que habla de eso, tuve que haber vivido lo vivido para disfrutar hoy, ¿no? O, no sé, o atravesar o conocer
Siempre he pensado que en la vida todos estamos conectados, Ujú, ¿no? Y ninguna presencia en tu vida es casualidad. exacto, exacto. Y lo interesante aquí es cuando tú aprendes a hacer este autodistanciamiento, o sea, decir, a ver, stop, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿qué estoy, cuáles son mis, dijéramos, qué necesito? Y yo me conozco y sé cuáles son mis recursos, mis fortalezas y también sé cuáles son mis debilidades. Entonces, saco adelante mis fortalezas, puedo sacar adelante mis fortalezas y como conozco mis debilidades, soy capaz, humilde o lo que tú quieras decir, de solicitar ayuda. Pero también tengo que tener como la sabiduría de saber a quién pedir ayuda en qué momento. A veces es una amiga, a veces es tu esposo, a veces es algún hijo, pero muchas veces queremos que una persona, muchas mujeres, su esposo, quiere que Sí. les resuelva, o su papá, porque son sus seguridades. Y a veces son esas personas no son las adecuadas, no saben, no pueden por su historia de vida. Y entonces, pero si esto no me resulta acá, yo tengo que buscar otra posibilidad y otra y otra y otra. Pero posibilidades, decía Víctor Frank, hasta el último momento de tu vida. Hay una posibilidad, ¿no? Hasta el último momento de tu vida hay una posibilidad. Por ejemplo, un moribundo, me decían, pero ¿cuál es el sentido de un moribundo? Podría ser no dar lata y morir en paz y no dejar culpas, estar, no dejarse cuidar, estar enojado. ¿Qué talleres estás preparando para este año? Leí uno en tu Instagram muy interesante de la distancia, cómo poner distancia o, Es, ¿no? es el autodistanciamiento que te decía que cerré en diciembre, Ajá, donde tiene tres sí. eh, tiene tres pautas: el autoconocimiento, la autorregulación, o sea, poder manejar mis emociones y para luego poder tener una autoproyección, verme diferente a futuro. Tengo que tener la capacidad de ver que mi vida puede ser diferente a la de ahora. O sea, si me dijeron, porque además los médicos, o no sé, te diagnostican depresión, ok, tiendo a deprimirme, pero yo puedo ser no depresiva en este futuro. Y yo tengo que saber que puedo. O sea, es verme a futuro, diferente a cómo estoy viviendo hoy y además visualizarme como yo quisiera a plenitud. ¿Eso lo logras resolver en uno de los talleres? Pues tú trabajamos el Porque eso es lo bonito autodistanciamiento. de lo que hacen ustedes, ¿no? O sea, ver cómo llega una persona y cómo va transformando su vida. No, y es impresionante desde la mirada de la persona, cómo llega y cómo se va. Nosotros contamos con el diplomado en logoterapia Sí. que dura 9 meses. Empezamos en septiembre y Es un terminamos en parto. junio, exacto, y son 9 meses, porque allá se trabaja el sentido, o sea, la logoterapia es un modo de vivir, una filosofía de vida. Hay que a veces cambiar pautas de pensamiento, ¿no? Sí. No puedo, ¿qué van a decir? No Me puedo lograr. autolimito y ese es el problema. Exacto. Entonces ahí se trabaja es todo lo que es estas pautas de pensamiento y se trabaja se explica lo que es la persona espiritual, que nosotros tenemos esa capacidad humana, pero no la ejercemos ni la conocemos, Es que es verdad. la fuerza interior que nos permite ponernos frente a las circunstancias y decidir qué es lo mejor que yo quiero para mí y para los demás. Porque después del autodistanciamiento sigue la autotrascendencia. El sentido de la vida está afuera. O sea, yo tengo que hacer un movimiento de conocer y donar al mundo. Entonces se encuentra la plenitud. No me puedo quedar en la autorrealización y en el sentido de mi vida. O sea, el sentido de mi vida siempre va en función a poder dejar algo, un legado, algo para los demás. Entonces, ahorita tenemos la oportunidad de tener un taller, o sea, la logoterapia Sí. maneja sentido de vida, sentido de sufrimiento, de culpa, de muerte, duelo con sentido y además trabajamos la pareja y la familia, cómo encontrar sentido en pareja y familia. Ese es el diplomado. Pero tenemos talleres como
vamos haciendo. Ahorita vamos a empezar en febrero uno que es sobre cómo manejar el duelo. Es el duelo con sentido. Transformar el dolor en algo, como te Las decía, pérdidas. las pérdidas, y no solamente de un ser querido, lo empezamos en la pandemia. Hasta el trabajo, ¿no? El divorcio, todo eso son pérdidas. Es lo que te decía de encontrar que a pesar de cualquier circunstancia, la vida tiene sentido. O sea, a pesar de las pérdidas, que es hacer ese movimiento, ahí sí mucha gente encuentra y hasta encuentra cómo, a pesar de un sufrimiento, encuentra el sentido. O sea, ese, wow, por esto me pasó. Para esto me pasó. Claro. Después de esto, yo tengo todas estas fortalezas. Es este taller que comenzamos el 23 de febrero. Y voy a traer ahorita con un esfuerzo, de verdad, porque creo que lo vale en Yucatán, pues es uno de los máximos logoterapeutas a nivel internacional y además latinoamericano, que se llama Juan Pablo Díaz del Castillo. Es colombiano, ¿verdad? Y viene a dar un tema que se llama el arte de hacer preguntas. Pues aquí le hacemos preguntas, ¿no? Claro. Pues ojalá que haya gente interesada, de verdad, porque bien vale la pena. Los teléfonos aparecen y pues te agradezco mucho que nos regales estos minutos de tu tiempo, Miriam, que siempre son muy pues interesantes. Cuando gustes y estamos para servirles, y la verdad, pues mi pasión es acompañar sentidos de vida. O sea, yo fui muy acompañada, creo que la vida en algún momento de mi vida me regaló gente muy, muy buena, muy sabia, muy que me acompañó, y yo pues he estado dedicada de no sé, tal vez 10 años. ¿Como gratitud habrá sido lo tuyo? Sí, yo siento que es como devolverle a la vida lo que la vida me ha dado. La verdad estoy pasando por una etapa preciosa en mi vida, hago lo que me gusta, entro, salgo, me conozco, claro, sé lo que me gusta, lo que no. Y tengo es información valiosa, ¿eh? Porque uno puede, como tú dijiste, estar viviendo, terminas una cosa, empiezas otra, terminas, pero realmente no hay ese disfrute y esa conciencia plena de lo que haces, ¿no? Sí, por ejemplo, digo, este instante lo guardo en mi corazón. Y es de todos los días, el sentido de la vida se encuentra diario. O sea, y ese conjunto llena mi vida de sentido. Y encontrar sentidos diferentes. O sea, mi casa, mis hijos, mis flores, mi jardín, mi esposo. Entonces, o sea, es ir como no centrando mi vida solamente en una cosa. Y reconocerlo, porque realmente todos lo tenemos, pero no lo reconocemos. Entonces, es como un movimiento de ir, ese es el autodistanciamiento, reconocer, captar lo significativo de la vida, hasta una puesta de sol, ¿no? Hasta hoy, por ejemplo, que diga, ay, qué rico, un poquito menos de calor. Mientras gente que dice, ay, qué horror tan nublado. Terrible, mira, o sea, cómo está el tiempo tan terrible. Te dice, entonces, o sea, depende como tú lo quieras ver. Y si yo me oigo diciendo, guay, está malo el tiempo, digo mangos. O sea, se necesita para... Mi hermano es el Maní, es sacerdote, y vive en Maní, y allá necesitan lluvia. Y digo, ay, bendito Dios por la lluvia. Cuando yo me oigo diciendo, ay, qué horror la lluvia. Entonces, yo también poder cambiar en ese momento, o escucharme y hacer un cambio de pensamiento, porque lo que yo pienso me va a hacer sentir. Es desaprender y aprender. Desaprender y aprender, que creo que los seres humanos tenemos esa capacidad sobre también. todo la logoterapia es acción. No es solo teórico. No, es responder. Claro. O sea, no solo, o sea, me pregunto qué es lo que Dios quiere, bueno, qué es lo que la vida quiere de mí, o sea, en esta circunstancia, ¿no? Yo tuve hace poco un accidente grandísimo de carro, y entonces, o sea, que pensé que no sobrevivía, así en instantes. Y entonces, a ver, con esto, ¿qué es lo que la vida quiere? Que yo tenga más precaución, que tenga más cuidado. A ver, no voy a estar deprisa, voy a llegar más temprano. Entonces, o sea, ir buscando, ¿no? Con esta situación, no es dejar ahí. ¿Para qué vives lo que vives? Exacto. Pero es actuar. O sea, no es así, me quedé con claro. esto. No. A ver, hoy, después de lo que pasé, que vivía ayer, a ver, ¿cómo
¿cómo me subo otra vez a un coche, no? O sea, ¿con qué herramientas, con qué mentalidad, con qué? Entonces, así como eso todo, ¿no? Todas las pequeñas cosas que nos están pasando, ¿no? Pues agradezco mucho esta charla, Miriam, y te deseo de verdad que un año lleno de cosas lindas. Ay, pues muchas gracias por invitarme. Yo pues estoy para servirles. Ya Gracias. tienen mi contacto y pues para servirles lo que necesiten. Adelante para encontrar el sentido de la vida.